¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Que Dios los bendiga muy ricamente en esta oportunidad. Y qué bueno que el Señor nos permite a través de este medio seguir compartiendo las grandes verdades de la palabra del Señor, ¿no? En esta oportunidad me ponía en el corazón el Señor de hablar acerca de que tenemos un Dios que es al mismo tiempo amor, ¿sí? Porque lo dice la Biblia, Dios es amor, y es un Dios creador, ¿sí? Y realmente la palabra del Señor nos muestra en este tiempo, ¿no? Donde la humanidad tal vez se debate en oscuridad, en tanta confusión, en errores con respecto a la naturaleza del hombre mismo, la palabra del Señor realmente nos muestra cuál es el origen del hombre y cuál es la dignidad del ser humano, ¿no? Dice la palabra del Señor que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que piensa hoy en día el mundo incrédulo, nosotros no somos el producto de una evolución biológica, ni somos producto de un azar cósmico, ni tampoco podemos reducir al hombre a un simple animal con mayores capacidades intelectuales. La palabra de Dios, que es palabra inspirada, es una palabra revelada por el Espíritu Santo a los santos profetas y también a los apóstoles del Señor, nos dicen la verdad acerca del origen del hombre y cuál es el valor que tiene el hombre ante los ojos de Dios, ¿no? Un Dios santo, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios creador y un Dios que es amor en su propia esencia, ¿no? Quisiera empezar leyendo un pasaje de los Salmos. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Escritura, cortos, pero son varios que el Señor nos da. Y el primero lo vamos a estar leyendo en el libro de los Salmos, en el Salmo 71, versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Mire lo que dice el salmista acá, ¿no? Él está reconociendo que aún desde el vientre de su propia madre, el Señor ya lo había sustentado y que del vientre de la madre lo sacó el Señor, ¿no? Qué importante que empecemos, ¿no? A ver a través de la Escritura qué es lo que dice realmente Dios sobre este tema. Nosotros los cristianos creemos que la vida humana comienza en el mismo momento de la concepción, ¿sí? Y el ser humano es un ser digno porque, como dijimos antes, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero acá en este salmo, en este pasaje que acabamos de leer en Salmo 71:6, vemos que el Señor ya está interviniendo en el vientre de la madre de esa vida que viene en camino, ¿no? Por eso, lo primero que tenemos que entender es que nadie viene a este mundo por casualidad, ¿no? Nadie vino por un solo hecho biológico. Muchos tal vez se han planteado en algún momento de su vida de que tal vez son producto de la casualidad, ¿no? Tal vez muchos se han enterado de que han llegado a esta vida tal vez por un hecho desafortunado, por un hecho no planificado o hasta tal vez una situación poco decorosa o poco honrosa. Sin embargo, se desprende de la palabra del Señor que toda vida viene de parte de Dios, ¿sí? Lo estamos viendo en este primer versículo que acabamos de leer y que nadie está en este mundo y nadie llega a esta tierra, ningún ser humano llega a esta tierra por una cuestión puramente azarosa o de la casualidad, sino que ya vemos que el nacimiento de cualquier ser humano es una maravilla dada por Dios, es un milagro de parte de Dios, es un acto de amor
el que nosotros podamos existir, ¿no? Esto me hace acordar un viejo corito que cantábamos en la iglesia, que dice, no, tú me has dado la vida, tú me has dado el existir, tú me has dado cariño, tú me has dado amor, ¿no? Dice ese antiguo coro. Y realmente la palabra confirma esta verdad, ¿sí? Y es importante que nosotros la sepamos porque sea cual sea nuestro origen, sea como sea desde la perspectiva humana que hayamos llegado a esta vida, estaba dentro de los propósitos de Dios. Y el Señor tuvo cuidado de cada uno de nosotros, de los que hoy estamos caminando sobre esta tierra y que hemos alcanzado la existencia. ¿Por qué? Porque esa existencia fue dada por Dios mismo. Por eso no hay lugar para el complejo, no hay lugar para la angustia, y es importante que entendamos estos conceptos porque el ser humano, a través de distintas filosofías y enseñanzas y posturas doctrinales, muchos han pretendido sacarse a Dios de encima, por decirlo de alguna manera, y el ser humano, cuanto más se aleja de la creencia en Dios, más pierde su dignidad como hombre, como mujer, como ser humano. ¿Por qué? Porque la vida, si fuera solamente un hecho biológico y transitorio, no tendría absolutamente ningún sentido. De ahí que muchas personas hoy en día hasta llegan a la depresión y llegan a la angustia, al punto del suicidio, ¿no? Por no encontrar un sentido a la existencia. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿no? Que es padre de mentira, promueve estas ideas de animalizar totalmente al hombre y de alguna manera degradarlo del lugar y la posición que Dios realmente le dio y de la manera en que el Señor lo creó, ¿no? Por eso es importante que nosotros volvamos a la Escritura, entendamos las Escrituras para entender que nosotros realmente somos corona de la creación, que el Señor realmente nos hizo para su gloria, para poder amarlo a Él y Él amarnos a nosotros y poder amarnos entre nosotros mismos, como Él lo manda en su palabra. ¿Por qué? Porque somos creación especial de Dios a su imagen y a su semejanza, ¿no? Fíjese lo que dice otro salmo, ¿no? El Salmo 139, versículos 13 al 16, los que siguen la lectura bíblica, para entender esto que estamos hablando con mayor profundidad, ¿no? Salmo 139, del 13 al 16. Dice la palabra del Señor, ¿no? Otro salmo acá. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Mire qué glorioso, ¿no? Acá el Salmo 139 amplía, desarrolla aún más extensamente lo que ya leímos en el Salmo 71. O sea, el embrión en el vientre de la mujer, de la madre, está ante los ojos de Dios, ¿no? Por eso, qué importante que entendamos esto, ¿no? Qué importante que como pueblo de Dios nosotros comprendamos estas verdades de las Escrituras. Y todo aquel que escuche este mensaje, que pueda comprender, ¿sí?, que el habernos dado el existir es un acto no solamente creador, sino un acto amoroso de parte de Dios. Dios por amor nos llamó a la existencia, ¿sí? Nos dio vida y nos dio este privilegio de poder disfrutar de todo lo que Él creó y por sobre todas las cosas de disfrutar una comunión plena e íntima con Dios. Por eso volvemos a repetir este concepto, ¿sí?, para desterrar toda mentira que haya puesto el diablo tal vez en la mente o en el corazón de alguien que está escuchando. Ni usted ni yo estamos por casualidad en este mundo.
Ni usted ni yo vinimos por un solo hecho biológico, meramente biológico, sino que hay un propósito de parte de Dios en traernos a la existencia, en traernos a la vida, ¿sí? Entonces esto tiene que servirnos a nosotros como aliento para entender de que somos amados realmente por Dios y que Dios tiene sus ojos amorosos puestos sobre nosotros y que tiene cuidado realmente de cada uno de nosotros. Fíjese que el mundo, a medida que avanza, ¿no? Justamente en los países más desarrollados, en los países tecnológicamente más avanzados, hay índices de suicidio altísimos, índices de suicidio realmente elevados, sobre todo en la juventud, y se da especialmente en las situaciones de fracaso académico, ¿no? En las universidades, y es tan alta la presión de la sociedad, del entorno, en el exigirle a la persona que tiene que producir, que tiene que generar riquezas, que tiene que ocupar un lugar dentro de la sociedad, y un montón de cosas que delante de Dios son pura idolatría, son pura vanidad, pero empujan al hombre a situaciones de estrés, a situaciones de opresión espiritual y hasta situaciones de suicidio ante un posible fracaso, ¿no? Ante un fracaso inesperado, ¿no? Cuando las cosas no salen como se planificaron. Pero todo esto, ¿por qué sucede? Porque justamente hay un concepto equivocado de la vida. Cuando reducimos al hombre a un simple animal evolucionado, a un animal con capacidades especiales, la vida no tiene sentido. Pero la vida sí tiene sentido, porque la dio Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos felices y que tengamos realmente conocimiento de Él y comunión íntima con Él y disfrutar de esta vida en esta tierra, y no solamente eso, sino también poder gozar una eternidad en la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, como vimos en estos dos versículos, ¿sí?, del libro de los Salmos, entendemos que Dios nos ha amado por el solo hecho de habernos dado vida, por habernos dado la existencia. ¿Se da cuenta? Pero el amor de Dios no termina ahí, porque según entendemos de lo que se desprende de la palabra del Señor, aparte de habernos dado vida, ¿sí?, este primer nacimiento físico, también la palabra del Señor nos enseña que el hombre, el ser humano, a partir de la desobediencia de nuestros padres, ¿no?, nuestros primeros padres, Adán y Eva, el ser humano pecó, desobedeció a Dios y se contaminó el mundo, y ahora vivimos en un mundo caído, ¿sí?, en un mundo caído, y la naturaleza humana se ha de alguna manera desfigurado, se ha degradado de como era en un principio, como Dios lo creó. Y por eso el Señor desde el comienzo mismo, ya en Génesis 3:15, vemos que está la promesa de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador, para remediar esa situación caída del hombre. Entonces ahí está el Evangelio, ¿no? El Evangelio significa buenas nuevas o buena noticia. ¿Buena noticia de qué? De que aunque nosotros ahora somos pecadores y tenemos una naturaleza pecaminosa y erramos permanentemente y estamos en debilidad, el Señor prometió un Salvador, prometió un Redentor, un Mesías que ya anunciaban los profetas del antiguo Israel, y esa profecía y esa promesa tuvo pleno cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en Jesús de Nazaret, ¿no?, hace unos 2000 años atrás, y Él anduvo haciendo milagros, estuvo haciendo señales. Dios se manifestó con poder a través de Él. Él mismo era Dios, era Emmanuel, Dios en medio nuestro, ¿sí?, Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, y Él mismo pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario, ¿sí?, donde tendría que haber ido el pecador, o sea, usted y yo, tendríamos que haber ido a la cruz. Él ocupó nuestro lugar y pagó el precio, por puro amor, por pura gracia. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá vemos un acto de amor, un acto amoroso de parte de Dios,
aún mayor que el de habernos dado vida, como dijimos hace unos momentos, ¿no? Porque nosotros todos, de una u otra manera, hemos errado y hemos pecado contra Dios. Entonces, Dios en su amor nos hizo criaturas suyas, nos dio la vida, nos dio el existir, que ya es un milagro extraordinario, es un acto de amor maravilloso, pero nosotros antes de conocer a Cristo, todo ser humano antes de conocer a Jesús está muerto en sus delitos y pecados, ¿no? Nos dice la palabra de Dios. Pero fíjese que el amor de Dios y el poder de Dios es tan maravilloso que no solamente nos ha dado vida y tenía sus ojos puestos en nosotros desde el vientre de nuestra madre, tal vez ya Dios ya nos conocía antes de que nuestra propia madre se diera cuenta de que nosotros veníamos en camino, el Señor ya tenía puestos los ojos en nosotros, ¿no? Y tenía planes y tenía propósitos para con nuestras vidas. Pero bueno, como dice la verdad bíblica, ¿no? Antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos de alguna manera alejados de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en una naturaleza pecaminosa, ¿no? Y no había forma, digamos, de acercarnos a Dios por causa de nuestros propios errores y de nuestros propios pecados. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Con respecto a esta maravilla del segundo nacimiento, ¿no? que el Señor nos da. En un momento determinado se acercó un fariseo llamado Nicodemo a donde estaba Jesús. Fue de noche para no verse tal vez comprometido, ¿no? Como fariseo que era, ante sus pares, y se acercó a Jesús y empezó a hablar con él, y Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, ¿no? La doctrina del nuevo nacimiento no lo vemos solamente en ese pasaje del Evangelio de Juan, sino que después el apóstol Pablo sigue desarrollando este principio básico, ¿no? de la Escritura, que es el nuevo nacimiento. Entonces Dios, en su amor, en su poder maravilloso, no solamente nos hizo nacer, nos dio la existencia, nos dio el existir, sino que estando perdidos y estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos adopta ahora como hijos espirituales. Ya no somos solamente criaturas, que ya es mucho decir y es algo maravilloso, sino que ahora pasamos a ser directamente hijos de Dios. No solo criaturas, sino hijos de Dios. Porque mire lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. San Juan, capítulo 1, 12 y 13, dice así. Presta atención. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire qué hermoso. O sea que todo aquel que recibe al Señor y que cree en su nombre, le es dado poder de ser hecho hijo de Dios. Ya no solo criatura, no solamente el existir, que ya es un milagro tremendo de parte de Dios, sino que ahora es adoptado como hijo de Dios y pasa de las tinieblas a la luz de Cristo, ¿sí? Pasa de muerte a vida, ¿sí? Ya no hay condenación por los pecados, sino que ahora hay justificación en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, qué hermoso que nosotros podamos entender esto. Porque cuando nosotros entendemos estas cosas, ¿sí? Y las entendemos en profundidad y las creemos con verdadera fe en nuestro corazón, la perspectiva de todo lo que nos rodea cambia, hermano. Porque muchas veces nosotros podemos tener años en el camino del Señor. Sin embargo, como estamos en un mundo caído, ¿no? Gobernado por el príncipe de las tinieblas todavía hasta que el Señor restaure todas las cosas al final de los tiempos, vivimos con cosas que nos influencian y que nos afectan, y a veces perdemos la visión de estas cosas, ¿no? Y tal vez somos atados y somos cautivos por conceptos, por pensamientos, por sentimientos que no son los del verdadero Hijo de Dios, ¿sí?
nosotros al entender que somos criatura de Dios primeramente, ¿sí? Desde el momento de la concepción, hasta el hecho de que nosotros ahora somos hijos de Dios por adopción, justificados por la fe y por su gracia en Cristo Jesús, ¿no? La perspectiva es otra. Entonces, cuando realmente entendemos estas cosas, es maravilloso porque ya no nos vamos a preocupar si valemos o no valemos ante los ojos de la sociedad. No nos importa si somos aceptados o no somos aceptados por aquellos que nos rodean, ¿no? Por eso el mundo corre en una carrera desenfrenada por querer alcanzar honores, por querer alcanzar prestigio personal, por querer alcanzar riquezas, en algunos casos hasta a tal extremo que no se podrían gastar o consumir en varias vidas. Están los que buscan el poder, la fama, los placeres, la aceptación de los que lo rodean. ¿Y esto por qué? Porque se engañan pensando que de esa forma van a ser amados. Y nosotros tenemos que entender que ya hemos sido amados. Desde el momento que Dios nos dio la vida, hemos sido amados. Desde antes de salir del vientre de nuestra madre, hemos sido amados, y cuando le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y nos reconciliamos con Dios a través de Cristo, somos amados por Dios. Somos amados por Dios. Entonces, como dice en la carta a los Efesios, somos aceptos en el amado, somos aceptos en Él, estamos aceptados. Cuando comprendemos esta idea, ya no nos vamos a andar preocupando por si quedamos bien ante los hombres, o si somos aceptados por fulano, o por mengano, ¿no? O por quien nos rodean, y vamos a entender que no importa cuánto dinero tengamos, o si tenemos un cuerpo como los que muestran en las publicidades, si tenemos una belleza física, si tenemos títulos, si tenemos un currículum vitae asombroso, o si hemos alcanzado victorias en los deportes, o todas las cosas que están en el mundo. No. Nosotros somos aceptos en el amado y hemos sido aceptados por Dios como sus hijos, y dice acá que nos dio poder para ser hechos hijos de Dios. Y no hay galardón más grande, no hay honor más grande, no hay privilegio más grande que ser hecho hijo de Dios. Porque todo lo demás, la riqueza, la fama, el poder, los prestigios personales, delante de Dios son menos que nada. Y a nosotros nos tiene que importar qué piensa Dios de nosotros, cómo nos ama Dios a nosotros, y que nosotros también podamos amarle a Él. Dice el apóstol Juan por el Espíritu Santo que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando logramos entender estas cosas, se rompen las cadenas, ¿sí? Ya no hay angustia, ya no hay complejos de inferioridad, ya no hay tal vez anhelos o ambiciones que quitan la paz del corazón por ir detrás de cosas que son puro espejismo, ¿sí? Que no hacen a la felicidad del hombre, que no hacen a la verdadera dignidad del hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros que somos creyentes, que somos iglesia, entendamos el privilegio que el Señor nos ha dado, ¿no? Fíjese lo que dice en la carta a los Romanos, ¿no? Romanos capítulo 8, vamos a leer unos versículos 15 y 16, ¿no? Romanos 8, 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Se da cuenta? Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá la palabra? No a la esclavitud, no al temor. Ahora somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Y qué dice? Y el apóstol Pablo después, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, persecución, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios.
Y como dijimos, ¿no? En Efesios 4, vamos a leerlo, en Efesios 1:4, no vamos a leerlo para que nos quede claro, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, ¿no? Efesios 1, del 4 al 6. Mire lo que dice la Escritura, ¿no? Cómo nos confirma estas verdades maravillosas. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire qué hermoso, mire qué maravilla lo que Dios nos ha dado. Acá la palabra de Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Acá la palabra del Señor no nos enseña de que hay una existencia previa del alma. No, eso no enseñan las Escrituras. Lo que nos está diciendo que es un tema muy amplio, ¿no? Pero el tiempo en Dios no es como nosotros lo entendemos mundanamente, pero dice que ya estábamos en la mente de Dios y Él nos predestinó a esta salvación gloriosa, ¿no? O sea que antes ya, digamos, de estar incluso en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos eligió, nos escogió para salvación, ¿no? Y dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, ¿no? ¿Y qué dice el 6? Dice, nos hizo aceptos en el amado. Entonces usted no se sienta rechazado, ¿sí? Y entienda que Dios lo acepta porque le ama. Y más allá de que nosotros somos imperfectos y que somos barro y que tantas veces tal vez nos equivocamos y llega un momento en nuestra vida que vemos nuestra propia insuficiencia, ¿no? Nuestras muchas limitaciones, no nos miremos a nosotros mismos, miremos a aquel que nos ha amado. ¿Por qué? Porque dice que Él nos acepta, ¿no? El Señor le acepta, no importa si usted hizo una carrera extraordinaria dentro de una empresa, o si usted es un gran deportista, o si usted le salieron mal las cosas, o el color de la piel, o el nivel social, no importa. Si usted está en Cristo, es doblemente amado. Primero porque el Señor le dio el existir, ¿sí? El Señor ya lo eligió desde antes de la fundación del mundo y los ojos de Dios estaban sobre usted cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Como dije antes, tal vez su mamá ni siquiera se había enterado todavía de que usted ya venía en camino, pero Dios ya estaba con los ojos puestos en usted. Y después cuando aceptamos a Cristo nos reconciliamos con Él porque somos pecadores y necesitamos ponernos a cuentas con Dios, lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal y esa fe en Cristo nos salva y nos da poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desechemos todo complejo de inferioridad, desechemos toda herida que pueda haber en nuestro corazón de habernos sentido rechazados o no aceptados o no amados, porque Dios nos amó dos veces, cuando nos dio vida natural y cuando nos dio vida espiritual a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces ya no le hagamos caso a las mentiras del diablo ni a las propuestas de este mundo que está gobernado por el diablo, porque la felicidad está en esto, en saberse amados y aceptados por Dios, independientemente de que nos vaya bien, nos vaya mal, independientemente de nuestros logros personales, de cómo seamos o cómo haya sido nuestra vida, ¿sí? Esos son espejismos, personas que lo han alcanzado todo desde el punto de vista mundano, han caído en depresiones, en profundas angustias, en el sinsentido de la vida, ¿no? Algunos hasta el suicidio, como hemos mencionado anteriormente. Entonces ahí no está la felicidad, ahí no está la vida. La vida está en Cristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora somos hijos de Dios. Primeramente criaturas de Dios. Si usted todavía no le ha aceptado como su Salvador personal, usted llegó a este mundo no por casualidad, no por un hecho biológico, sino que Dios le dio la vida. Pero aparte, y más importante que todo, es ser hecho hijo de Dios
reconociéndolo a Él como su Salvador personal, ¿sí? Aceptando su nombre y realmente teniendo fe en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que yo les invito, ¿sí? Aquellos que todavía no le han aceptado como su Salvador personal, que lo acepten por la fe en su corazón al Señor Jesucristo, que se puedan reconciliar con Dios a través de Él. Y para aquellos que somos pueblo de Dios y que tal vez tenemos muchos años en el camino, que atendamos a estas cosas, que somos aceptos en el amado. Es más, Dios no va a mirar cuál va a ser nuestro nivel de desempeño ni siquiera dentro de la iglesia, dentro de la obra, dentro de los ministerios que Dios nos puede dar en el servicio cristiano. No pasa por ahí. Somos aceptos en el amado, independientemente de todo lo demás, ¿sí? Dice el mismo apóstol Juan, ¿no? Por el Espíritu Santo, mirad con cuál amor nos ha amado para ser llamados hijos de Dios. Mirad con cuál amor, con qué calidad de amor, qué tipo de amor, ¿no? Que humanamente probablemente nos cueste entender, ¿sí? De tan maravilloso, de tan profundo que es, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar para que Dios abra nuestros ojos espirituales y podamos disfrutar de esta comunión con Él, de esta paz con Él, sabiendo que la vida de la mano del Señor es lo más maravilloso que hay, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú nos has amado con amor eterno, por eso has prolongado tu misericordia sobre nosotros. Tú nos has dado la vida, nos has dado el existir, Señor. Y no solamente eso, sino que también nos sacaste de tinieblas a luz, nos hiciste nacer de nuevo en ti y ahora somos hechos hijos tuyos, Señor, por adopción. Nos has dado potestad de ser tus hijos, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias porque tú nos aceptas, Señor, con este amor maravilloso y podemos descansar en eso, que no hace falta hacer nada más para sentirnos dignos, para sentirnos realmente que somos tuyos, Señor. No hace falta ninguna otra cosa para poder demostrarle a nadie absolutamente nada, sino que tu amor nos basta, nos es suficiente. Gracias, Señor, porque tú eres amor y damos testimonio de que tu misericordia es grande sobre nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que escuchan este mensaje y también a aquellos que aún no te han aceptado a ti, que puedan abrir sus corazones y dejarte entrar en sus vidas. Te doy gracias, Señor, en esta hora, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho.